Bien, queridos y queridas estudiantes, estamos esperando que llegue más gente para comenzar esta sesión. De todas maneras, les doy una gran bienvenida. Muchísimas gracias por estar en esta reunión a pesar de la hora. Y lo más importante es que el día de hoy vamos a realizar una continuidad con la sesión anterior, es decir, la del día de ayer en la tarde. Bien, así que hay mucho por hacer. Yo creo que vamos a empezar inmediatamente. Y de todas maneras, si usted conoce a alguien por ahí que en este momento no está conectado o conectada, también le pediría por favor que le avise para que no se pierda esta clase y sobre todo no se pierda en el electivo. Bien, entonces como le estaba diciendo, vamos a esperar un poco que se una más gente y para eso necesito que por mientras escriba presente en Google Classroom lo antes posible por mientras y que aparte de eso me diga cómo se siente a través del chat interno. ¿Bien? Veo que presencialmente no vino nadie, así que imagino que estarán bien en su casa, creo, imagino. Bueno, y usted me dice en el chat. Ya. Entonces, comienzo a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy y que también aparece como objetivo en la plataforma Google Classroom en la publicación del día de hoy, 2 de junio. El día de hoy, entonces, vamos no solamente a dar la relevancia correspondiente a lo que corresponde al abstract, es decir, este pequeño elemento que aparece en los trabajos académicos, sin importar de qué área son, sino que también vamos a hacer un breve repaso, un repaso casi flash, de todo lo que hablamos en la clase anterior. Para que esto quede más claro o sea más accesible para usted, voy a mostrar un mini resumen para que de esta forma estemos todos y todas hablando los mismos términos. Así que, ¿qué le voy a pedir en este momento? Tal como aparece ahí en pantalla, necesito que tenga su cuaderno cerca, por favor, porque en este momento sí necesito que anote cierta información. ¿Bien? Porque esta información nuevamente que le voy a mostrar es el resumen del resumen del resumen. ¿Bien? Ya, entonces comienzo a leer su respuesta sobre cómo se sienten el día de hoy. Obviamente es importante para yo saber si estoy trabajando también con seres detrás de esa pantalla, tal vez puede ser su gato, puede ser su perro, puede ser su hámster, el que se conectó y yo no lo voy a saber. Así que necesito saber cómo está. Y ahora sí. Ya, veo algunos que me dicen que se encuentran bien. Comienzo a revisar al resto igual. Ya, espero su respuesta por mientras, yo arreglo algo acá personalmente. Ya, espero su respuesta. Bien, ahora sí. Nuevamente, como estamos presenciales, hay que arreglar pequeñas cosas, pero ya, podemos empezar entonces. Muchas gracias a todas las personas que me respondieron. Y nuevamente, como usted está a distancia, y hoy era nuestra última oportunidad para vernos presencialmente, si alguien todavía me quiere comentar cómo se siente el día de hoy, mejor todavía. Ahora está la imagen que yo le comentaba, que es el resumen del resumen del resumen. ¿Bien? Entonces, tal como usted está viendo en pantalla, necesito por favor que esto esté en su cuaderno, porque de esa forma usted va a poder resumir todo lo que hemos hablado hasta la fecha. ¿Bien? De esta forma también va a ser más fácil que usted comprenda la materia que estamos viendo, así que nuevamente, con mayor razón, tenga esto en su cuaderno. Y vamos a hacer un repaso muy rápido entonces para saldar cualquier tipo de duda. ¿Bien? Ya, entonces, comienzo a explicar nuevamente en qué corresponde el abstract, y este abstract tiene una estructura muy específica, muy bien definida, y que de hecho vamos a ver ejemplos reales al terminar esta sesión, o por lo menos este breve resumen. Entonces, vamos con las partes y vamos con las funciones. Este es el resumen del resumen del resumen, y voy a marcarlo ahora ahí en pantalla. Así que voy a salir un poco de ahí. Y les comienzo a mostrar a continuación cómo podemos resumir esto para hacerlo más fácil. Vamos primero a hablar respecto a la introducción. Vamos a hablar luego de algo conocido como el propósito u objetivo, ya, que aparece ahí en segundo lugar.
Luego vamos a ver lo que corresponde al método, o que también conocemos con el concepto de metodología. Es decir, cómo yo voy a llegar a ese resultado, en qué cosa me voy a concentrar para poder lograrlo. Ya, vaya anotando por favor para que no se le vaya el tiempo, para que alcance a hacerlo antes de que yo comience a explicar cada uno en detalle, y así no esté preocupado de estar anotando o entendiendo. Número 4, vamos a hablar entonces sobre los productos, los resultados de esta investigación, o que también vamos a conocer ya formalmente como también las conclusiones que aparecen en ese último lugar. Dentro de todo esto, de esta imagen que es el resumen del resumen del resumen, vamos a agregar una última cosa acá al final, que son los hashtags que estábamos hablando en clases anteriores, que nosotros conoceremos entonces como, y lo voy a anotar ahí en pantalla. De hecho, antes de anotarlo le pregunto a usted, ¿cuál es el hashtag que tiene cada artículo científico o especializado? ¿Cómo se le llama eso? Porque los textos formales no le decimos hashtag. ¿Cómo le decimos? Vaya pensando en la clase del día de ayer, hablamos del abstract, las partes que tenía, y al final del abstract vienen unos hashtags, tal como usted los utiliza, por ejemplo, en redes sociales o internet. ¿Cómo le llamamos a eso en un texto formal? ¿Eran esos conceptos que permiten que se difunda más fácilmente? Ya, vaya recordando la clase del día de ayer. Ya, muy bien. Tal como me dicen por interno, con realmente el concepto de hashtag, vamos a estar hablando de lo siguiente, lo que se conoce como palabras claves. Y esto va a permitir entonces una mayor difusión. Es decir, en buscadores de información que usted ya ha utilizado con un profesor anterior, yo solamente anoto una palabra que represente lo que yo estoy buscando, una palabra clave, y van a aparecer todas esas investigaciones que colocaron dentro de sus palabras claves la palabra que yo estoy utilizando. Bien, nuevamente, a esto nos referimos con el hashtag que usted suele utilizar en el internet. De hecho, lo voy a colocar ahí solamente como un breve recordatorio. Ya, entonces, vamos explicando mientras usted todo esto lo tiene en su cuaderno. Nuevamente, hágalo pronto porque si usted espera el video que se sube de aquí a la tarde, posiblemente después no tenga la motivación para hacerlo. Ya, ahora sí comienzo a explicar. Cada resumen o abstract es nuevamente un resumen de una investigación. Las investigaciones suelen durar mucho tiempo, mínimo un mes, mínimo un semestre completo, y eso también se puede extender en forma inimaginable. Es decir, hay investigaciones que duran toda una vida o investigaciones que incluso necesitan más de 50 años para ser terminadas o confirmadas como tales. Es por eso que el abstract, o también conocido como resumen, es la parte más esencial al momento de yo escribir un artículo científico o especializado. ¿Por qué tan esencial? Porque va a permitir que esta información llegue fácilmente a la gente. Es decir, yo como lector o lectora de este tipo de texto, cuando ya esté en mi comunidad especializada, no me voy a ver en la necesidad de leer un ensayo o un texto de más de 200 páginas para descubrir si me sirve o no. Si me sirve como referencia, como fuente para hacer mi propia investigación, o si me sirve para educarme sobre un tema. No es necesario que yo lea a un 100% todo, porque para eso va a existir una página inicial. Y en esa página inicial aparece el título, el nombre del creador o la creadora de ese texto, el abstract o resumen, que siempre aparece en español y en inglés, para captar la mayor cantidad de personas posibles, la mayor cantidad de público, incluso a nivel internacional. Y finalmente las palabras claves, que aparecen al final. Yo en la clase del día de hoy, antes que termine la sesión, les voy a mostrar ejemplos reales de esto para que usted pueda ver que sí se puede lograr y que es algo muy común sin importar de qué área estemos hablando. Ya, empecemos entonces. Voy a ir colocando números para que esto quede más claro. No, de hecho voy a ir colocando corazoncitos al lado de cada parte para que vaya viendo en cuál vamos. Partimos entonces con este corazoncito en la introducción.
Si yo quiero hacer un resumen de esa investigación que me tomó tanto tiempo, quiero sintetizarla, pues bien, voy a partir primero comentando qué motivó mi investigación. ¿Cuál fue la razón que generara que a mí me interesara saber sobre X tema? Por lo tanto, en la introducción yo voy a dar contexto. Yo llegué a este tema porque realmente es interesante, porque es esencial que se comente, porque nadie antes lo ha hecho, o cosas por el estilo. Lo importante es que mi lector o lectora desde un comienzo sepa que mi trabajo va a ser esencial. Seguimos entonces. Si yo quiero investigar algo y explico entonces por qué es tan importante, o a partir de qué sucedió esto, luego yo voy a explicar para qué. Es decir, cuáles son los objetivos o propósitos de esta investigación o que están detrás de este artículo, de este texto que yo estoy escribiendo. Siempre lo hacemos con un propósito. Todos los textos en general tienen un propósito comunicativo y en este caso, en el propósito yo voy a explicar qué quiero lograr, cuál es mi objetivo de investigación. Si yo digo que quiero lograr algo, ya expliqué el a partir de qué, ya expliqué ya para qué, ahora voy a responder al cómo. ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a lograr cumplir con mi propósito de investigación? Y esto es lo que vamos a conocer entonces como ese tercer corazoncito, conocido como método o metodología, es decir, el método que voy a utilizar para poder llegar a este resultado. Y por lo tanto yo puedo tener muchos métodos distintos. Puedo entrevistar personas, puedo estudiar textos que hablan sobre lo mismo, puedo, por ejemplo, hacer investigaciones de campo. Aquí me refiero a que tenga que ir a un lugar en específico a recolectar datos. En la metodología yo puedo hacer muchísimas cosas con tal de lograr mi objetivo. Pero lo importante es que en el abstract yo coloque esa información. ¿Y por qué? Porque muchas veces, dependiendo de su comunidad especializada, le va a servir más un método que otro. Por ejemplo, en el caso de las ciencias, es muy importante hacer investigación de campo, es decir, experimentos que toman más de 10 personas o 300 personas y que yo tengo que ir vigilando cómo avanzan luego de X proceso, de X consumo de droga o X consumo de un medicamento, por ejemplo. Pues bien, yo puedo utilizar muchos métodos dependiendo de mi área. Bien, sigamos entonces porque ahora vamos a hablar del producto y por qué. Esto, a diferencia de otro tipo de textos, nos presenta inmediatamente un spoiler, es decir, nos dice al tiro. Yo tenía este propósito, lo hice de esta forma y además esto fue lo que yo alcancé. Encontré que tal cantidad de personas me dice lo mismo. Encontré que esta situación sí era real. Consideré entonces que luego de toda esta investigación tuve como producto esto, este resultado, este hallazgo o finalmente lo puedo resumir de esta forma. Bien, así que el producto es tal cual como lo dice su nombre, es el producto de mi investigación, ahí en el corazoncito número 4. Y pasemos al último corazoncito, que es el número 5, que corresponde a las conclusiones. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si yo tengo cierto resultado y cierto producto, tengo que hacer ahora un juicio de valor o tengo que sacar mis propias conclusiones. Luego de esos resultados, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo asegurar? ¿Puedo asegurar que mi propósito se cumplió? ¿Era lo que yo realmente esperaba? ¿Esto realmente significa que va a tener que continuar en una próxima investigación? O cosas por el estilo. Y de hecho les digo desde ya, la gran mayoría de investigaciones no terminan por sí solas. Por eso que es tan importante que se difundan, porque todas necesitan que alguien más vuelva a retomar la investigación, que alguien más en otro momento, puede ser en 5 años más o 10 años más, compruebe si esto se sigue aplicando. ¿Bien? Por eso las investigaciones pareciera que fueran igual que los resultados de Internet, cambian constantemente, evolucionan muy rápidamente y de un año para otro, incluso mi investigación puede estar pasada de moda o debe necesitar una actualización. ¿Bien? ¿Y cómo cerramos todo eso? Pues bien, con lo que aparece ahí abajo y que voy a enmarcar nuevamente, porque es bastante importante. Yo mi abstract o resumen, que vamos a ver ejemplos reales ahora, yo los termino con palabras claves para fomentar mucho más la difusión. Es decir, si yo coloco una palabra clave, inmediatamente va a aparecer el resultado, dentro de los resultados de Internet, mi investigación.
Nuevamente, es igual con hashtag, va a permitir que más personas ingresen a este texto sin ni siquiera estar buscándolo directamente, solo con una palabra que coincida con el motor de búsqueda. Ya, entonces le pregunto, ¿ha quedado más claro ahora con este resumen del resumen del resumen? ¿Está más claro ahora en qué consiste un abstract? Eso que usted se va a exponer cotidianamente cuando salga de cuarto medio, porque sí o sí va a estar leyendo siempre textos que tienen esta primera parte. O va a tener que trabajar con textos buscando esta parte para comprobar si le sirven o no. Ya, le pregunto entonces, ¿está claro esto? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Vaya escribiendo en el chat. Si no tiene ninguna duda, puede colocar que no, y así yo continúo. Ya. Ya, entonces nuevamente este es el resumen del resumen del resumen. Y si esto usted lo tiene en su cuaderno, va a finalmente permitirse a sí mismo y a sí misma que lo que está a continuación, que voy a mostrar ahora, sea más claro de comprender. De hecho, recuerde que acá yo también hice un resumen, pero del resumen, y aparte de eso le coloqué palabras claves para que pudiéramos trabajar más fácilmente. Entonces, nuevamente, solo como recordatorio, en la contextualización yo respondo a partir de qué. A partir de qué situación yo vi importante empezar esta investigación. Luego tengo objetivos como número 2 que debo mencionar. Es decir, voy a responder al para qué. ¿Para qué voy a investigar? ¿Qué es lo que quiero lograr? También tengo una metodología como número 3, entonces voy a responder a la pregunta ¿cómo? Es decir, cómo voy a llevar a cabo esta investigación, qué objetivos voy a utilizar entonces, y continúo con lo que corresponde a las conclusiones, es decir, voy a compartir inmediatamente lo que me resultó para que la gente sepa si este texto les va a servir o no. Así que nuevamente las conclusiones, que vamos a resumir entonces con, vamos a sacar esto para no molestar, que vamos a resumir entonces con los resultados finales. Yo puedo colocar comentarios, sí, hay autores y autoras que prefieren decir al tiro si ellos consideran que es necesario seguir investigando, ¿no? Y inmediatamente coloco el aviso en esta primera plana que mi investigación no va a bastar para comprender un fenómeno. Y finalmente los hashtags o las palabras claves. ¿Bien? Ya. En este momento entonces voy a ver lo último que me han dicho en el chat. Bien, en este momento entonces les voy a presentar ejemplos reales de esto. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. Estos ejemplos reales obviamente son de personas que estaban en su último momento de investigación, estaban en su último momento de trabajo académico, así que lo vamos a revisar en este momento. Ya. Y de hecho le voy a preguntar, ¿hay algo que le suene parecido acá? Estoy en este momento en la página, para que usted lo vea, así funcionan los catálogos de las páginas me refiero de las páginas de las universidades. Todas tienen un catálogo de investigación donde se entrega la información central, los detalles de una investigación. ¿Bien? Y como pertenecen a una biblioteca, tienen ciertos códigos para que sea más fácil encontrarlo. Entonces, vamos analizando esto, le vuelvo a preguntar, ¿le parece conocido algo acá? Vamos a agrandar un poco la pantalla para que pueda ver más fácilmente. Vamos a tener esto como ejemplo. Bien, entonces, cuando usted trabaje en su propia universidad, va también a acceder a este mismo tipo de material y sobre todo lo que usted vaya a crear va a ir quedando guardado para el resto de la historia. Lo que estamos viendo en pantalla ahora, entonces, es una investigación del año 2015, es decir, ha durado mucho tiempo porque estamos en 2021, y en total tiene 173 páginas, pero y vuelvo a repetir, 173 páginas. Imagínense el desafío de resumir todo eso en la menor cantidad de palabras posibles. ¿Cómo yo puedo entonces colocar toda esa información? Pues bien, ahí está el desafío. Claro, y tal como me dicen por interno, sí,
Estoy colocando como ejemplo a un profesor que ustedes conocen, que es el profesor Esteban, y que realizó una investigación para obtener su grado de profesor de lenguaje con 173 páginas de investigación. Bien, esto es del año 2015 y vamos inmediatamente al resumen o abstract. Imaginen, 173 páginas para ser resumidas solamente en eso. Vamos a agrandar un poco más la pantalla para que podamos revisarlo. Entonces, esta investigación se resume en lo siguiente y voy a estar leyendo partes de este resumen. La literatura de ciencia ficción del siglo XX abarca múltiples campos de desarrollo. Voy a ir marcando cosas en la pantalla para que usted vaya notando cómo se resume fácilmente una investigación de 173 páginas. Entonces se dice que esto ha tenido muchos campos de desarrollo. De hecho, su teoría sigue latente en los comienzos de este siglo. Y dentro de ese interés que se nos está presentando como contextualización, dentro de este marco contextual, como dice ahí, este estudio va a comprender 3 obras de un autor de ciencia ficción. Y aparece el nombre y el autor. Bien, entonces nuevamente nos coloca en la contextualización porque este tema es tan famoso, tan conocido, y luego nos dicen finalmente cuál va a ser el objetivo. En este caso va a ser el de analizar 3 obras para demostrar cómo se ve la ciencia ficción. Bien, también continuamos entonces con las otras partes del resumen. Por otro lado también se va a exponer su visión apologética como cristiano converso en su trilogía. Es decir, este estudio no es solamente literario, sino que también nos presentan que se va a relacionar con la filosofía, con la teoría y sobre todo con la teología, como una persona que escribió estos textos, este autor, que de hecho, si es que no me equivoco, también es el creador del Señor de los Anillos, si es que no me equivoco. Ya, ahí ustedes me confirman. Y que también se va a ver desde un plano religioso. Entonces, ahí también se dice, se tomará la concepción del mundo del escritor bajo la luz de una teoría en específico, y acá comenzamos a revisar entonces todo lo que corresponde a metodología. Metodología, ¿por qué? Porque nos dicen, vamos a utilizar esta técnica de análisis, vamos a ver cuáles son las teorías más recientes también y las vamos a aplicar en estos libros, y de esta forma vamos a demostrar, y acá aparecen finalmente los resultados, y aparecen también las conclusiones. ¿Qué vamos a demostrar entonces, según este profesor? Que ciencia ficción y apología, en este caso la religión, la ciencia ficción y la religión, pueden convivir en un mismo espacio y complementarse mutuamente, siendo obras únicas y particulares dentro del campo de la ciencia ficción. Bien, entonces nuevamente se nos hizo un recorrido en un espacio extremadamente breve de a qué corresponde entonces el interés. Se nos explica también cuál va a ser el objetivo de investigación, cuál va a ser también la metodología de trabajo, en este caso utilizar una teoría narrativa muy específica, y finalmente las conclusiones finales. Y voy a marcar lo último, que corresponde a las palabras claves, que son las que aparecen a continuación. Es decir, cualquier persona que busque en un motor de búsqueda, tanto de la página de la universidad como también del internet, le va a aparecer esta investigación, solamente por utilizar cualquiera de esas palabras claves. Utilizar la palabra ciencia ficción, el concepto de ciencia ficción, estética de la recepción, apología, el nombre del autor, o conocer solamente o colocar el concepto de trilogía cósmica. Y eso va a permitir que más personas puedan ingresar a este texto. Ya, les pregunto entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece este ejemplo? Son 173 páginas resumidas en ¿cuánto? Fácilmente 2 párrafos. Ya, opiniones, opiniones, opiniones. ¿Usted imaginaba que un abstract se veía de esa forma? Ya, opiniones en el chat, por favor. Vamos a salir un poco de la pantalla para que pueda ver nuevamente el texto. Este es un ejemplo concreto de abstract, para que lo pueda ver. Y si se da cuenta, esta misma página de internet no nos muestra todo el texto. No es necesario que yo descargue el archivo para empezar a revisarlo, sino que no.
Yo coloco en el buscador de archivos, de trabajos, y me aparece el resumen inmediatamente para yo decidir si me sirve o no. Y sobre todo, decidir si lo quiero pedir prestado o no. ¿Bien? Ya, por eso que es tan importante esto. Y por ahí también me dicen, no me lo imaginaba, sobre todo porque es más largo que el anterior. Recuerden que ustedes ya conocen uno a través del texto del perdón. Ahí usted conoce otra versión más breve. Ya. En la próxima clase le voy a mostrar un segundo ejemplo, porque tenemos que terminar un poco antes para hacer los cambios de sala. Pero hay un segundo ejemplo que le quiero mostrar, vamos a borrar esto, pero lo vamos a hacer posiblemente ya en la próxima clase. Y acá le pregunto, ¿le parece algo parecido? ¿Algo conocido para usted? Bien, lo que está en pantalla corresponde a mi resumen del resumen del resumen de mi propia tesis de investigación. En este caso en específico, en comparación al profesor Esteban, yo hice un trabajo un poco, entre comillas, más extenso, porque tenía que demostrar algo muy desconocido acá en Chile, que son los videojuegos, pero los videojuegos multijugadores, es decir, en espacios abiertos, en espacios inmersivos, que luego lo vamos a ver en una próxima clase. Y cómo esto se puede utilizar en los colegios. Si se da cuenta, y acá voy a reducir un poco más, para que sea un poco más notorio, si se da cuenta, eso en mi caso en específico exigió lo siguiente, que no fuera tan breve en comparación al del profesor Esteban. De hecho, si usted lo ve ahí en pantalla, por lo menos estamos hablando de 4 párrafos, porque significa una metodología más específica. Y este también lo vamos a analizar en la próxima clase. ¿Bien? De hecho, a simple vista, también les pregunto, ¿usted sabe lo que significa MMORPG? ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Un videojuego MMORPG? ¿O estoy hablando en términos muy raros y muy ñoños? Ya, por lo que estoy viendo en el chat parece que son términos muy ñoños. Ya, no se preocupe entonces porque en la próxima clase les voy a explicar cómo puedo hacer incluso este resumen en una forma más específica a pesar de la extensión de la investigación. ¿Bien? Así que chiquillos y chiquillas, nuevamente espero que este ultra resumen del resumen del resumen del resumen haya simplificado un poco más las cosas y sobre todo pensando nuevamente, tal como estoy mostrando ahí en pantalla en este momento, pensando que usted va a leer de ahora en adelante la mayor cantidad de textos de este tipo. Las próximas evaluaciones del libro también implica leer artículos, así que, ¿qué les voy a pedir? Que por favor sean bastante conscientes de eso y que si usted aprende esto en este momento, no va a estar pasando malos ratos en su próxima educación superior. ¿Bien? Ya, chiquillos y chiquillas, entonces dejamos la clase hasta acá. Muchas gracias por conectarse, nos vemos pronto y esta grabación va a estar pronto en la plataforma. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos pronto.